Sean todos bienvenidos al séptimo episodio de Debugging AI. Estamos súper felices de llegar al final de este recorrido. Han sido aproximadamente 14 meses. Sí, ¿Cuándo grabamos el primer episodio? fue el 22 de mayo de 2025. 2025. Sin duda, muchas cosas han cambiado, tecnologías han evolucionado, todos los temas relacionados a AI han cambiado un montón. Y este episodio, más que enfocarnos en un solo tema, vemos este episodio como una recopilación de los aprendizajes, cosas que vemos de manera diferente, cosas que realmente hoy en día ya no son lo mismo que hace 14 meses y muchas lecciones aprendidas. Una vez más, nos acompaña Blas. Bienvenido. Y el nombre que le hemos puesto a este episodio es If We Had to Start Over. Así que invitados todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Spotify, a nuestras redes sociales y empezamos con el séptimo episodio de Debugging AI. Creo que uno de los temas más interesantes que han pasado en estos 14 meses es nuevos modelos de frontera, nuevas maneras en cómo las personas están ocupando IA. Pero Blas, ¿qué han sido? Empecemos con esta pregunta. ¿Qué ves tú de diferente de nuestro primer episodio y este episodio final en ese tema de AI? ¿Te acordás que en el primer episodio lo que hablábamos es de nuestra experiencia en el Google Next? De cómo veníamos regañados de nosotros pensar que estábamos haciendo un montón de cosas, pero resulta que no. Eso multiplicado por 10. Porque antes veías todavía como esa desconfianza de si dejárselo todo a un modelo o si todavía requería supervisión humana y todo eso. Pero ahora es lo que estábamos hablando en su momento, de estar creando aplicaciones, de tal vez no solo de reducir tiempos del desarrollo de alguna aplicación o de algún proyecto, sino tal vez al mismo tiempo, pero 5 cosas al mismo tiempo, o 6 cosas en paralelo, cosa que antes no. Yo creo que también algo interesante que si te pones a pensar, muchas de las tecnologías, muchas de las cosas que se hablaban en ese momento, algunas o ya están obsoletas o cambiaron totalmente Sí. o mejoraron exponencialmente. Pasó de todo. Pasaron tecnologías que no reducieron mucho, modelos a los que no le metieron mucho amor quizás, o simplemente la gente no compró la idea. Luego están modelos de Anthropic que si bien se han lanzado varios y sí hubo mucho hype, y ese hype sí se cumplió. Yo hace 14 meses era ChatGPT user todavía, no me había metido al mundo de Anthropic. Vaya, ahora ya que sos parte de los modelos de Anthropic, ves la diferencia siguen siendo importantes los modelos de OpenAI. Es una competencia importantísima la que hay ahorita. Claro, los modelos de Google, los modelos que son open source, los modelos de Anthropic, pero todos se sirven para algo. Antes yo siento que la gente lo decía como porque era muy obvio que en algunos modelos sí te iban a servir, otros que tenías que usarlos para otra razón, pero ahora la diferencia es mucho más clara. La gente tiene hasta bandos, como dicen, yo prefiero planificar con Opus, desarrollar. No sé cómo lo hacen, pero es increíble. Es como que tienen su setup hasta con modelos que no son de OpenAI, hasta modelos chinos, etcétera, y tienen este lo ocupo para este y este se habla con este. Increíble. O sea, antes no veías eso, pero ahora lo tenés porque ya probaste un montón de modelos, viste la diferencia que tienen y no necesariamente los que no están usando como que son inservibles, pero sí te da los de fronteras y te dicen, mira, te sirvo más para esto. Es algo que hace 14 meses no estaba tan claro. Yo creo que una reflexión importante después de estos 7 episodios y llegar hasta acá es, como mencionaba, era súper usuario de OpenAI, etcétera. Al inicio de este año fue donde empecé, un día dije, voy a probar Claude. Creo que lo que me detenía era el tema de migrar la memoria, todo el aprendizaje, pero literalmente una tarde lo hice y ya no hubo vuelta atrás. Pero sí siento que hubo como un momento, no sé si llamarle un momento eureka, un momento de realización personal, profesional, en la cual creo que el año pasado, mientras mirábamos diferentes estos episodios, mirábamos impacto, mirábamos cosas que estaban pasando, pero aún había como pantanoso muchos temas, ¿sabes? Como muchas dudas, muchas cosas como que sí, pero no terminaba de encuajar, muy personal mío. Pero desde enero en este año
que los modelos empezaron a ser mucho más avanzados, mucho más inteligentes, skills, tools, MCP, o sea, un montón de elementos que empezaron a surgir, donde yo dije, realmente como que siempre lo había sentido, pero ahí fue donde dije, esto sí es el presente, no es el futuro, es el presente. Y empecé a darme cuenta que los equipos tenían que evolucionar a poder montarse en esta ola. Y ha sido increíble poder ver gente que no había codificado o gente que no había creado productos, llamémosle, si hacemos a un lado el tema de software, solventando temas que antes no había solventado. Usando Cloud Code, personas que nunca habían en su vida visto HTML. Ahora, quiero traer un tema interesante que creo que es importante y es, estamos viendo más HTML que nunca. El regreso de HTML. El regreso de HTML, porque, te soy sincero, en los últimos 3 meses no he tocado PowerPoint ni Keynote. Todas las presentaciones las he estado haciendo como un deck en HTML utilizando estas herramientas. Entonces, ¿cómo has visto tú esta evolución? ¿Dónde crees que vamos a parar, Blas? Bueno, la evolución, otro formato interesante aparte del HTML es el Markdown. Markdown. Son formatos que han existido. Yo la ventaja es que llevo 3 años full Obsidian. Nunca me convenció Notion, entonces sí estaba como, digamos, bien metido. No ha sido tan fuerte. Para developers ha sido más común el Markdown porque los readmes, los changelog, todo ha sido Markdown toda la vida. Pero es un formato ya mucho más relevante que hace un año o 2 años. ¿Hacia dónde vamos? Fíjate que eso lo digo con base experiencia de lo que hemos tenido nosotros en la organización y también de algunos proyectos personales. Pero si te fijas, los formatos por los que vamos son los más simplistas. Son como los que van orientados a... Como que estamos regresando a la base que comenzó todo, porque HTML es lo primero que aprendes cuando estás aprendiendo programación, ya sea en el colegio técnico, la universidad. Justamente. Posiblemente en algún momento regresemos al CSV como más relevante, tal vez un ejemplo. Pero la razón por la que creo que vamos en esa dirección de que los formatos más simplistas son a los que nos estamos dirigiendo, es porque esos formatos fundamentales, básicos, simplistas, como quieran llamarles, te pueden llevar a cualquier otro formato. Por ejemplo, por lo menos un Markdown, que eso tal vez es más contexto interno, pero nosotros tenemos varios proyectos que tienen su documentación técnica, manuales de usuario y están en formato Markdown. Con scripts puedes pasarlos a documentos brandeados con sus logos y todo, pero vienen de Markdowns. Tenés bases de datos en CSV que puedes mostrar en aplicaciones bonitas. Todo viene como de lo más fundamental, que es se lo facilitas a la inteligencia artificial porque solo estás manipulando eso. A la IA no le importa que se vea azul, que se vea con un borde redondeado, le importa el dato que tenga. Lo demás son detalles. Entonces creo que cada vez vamos a ir empujando formatos nuevos, tal vez vayan a inventarse uno nuevo, pero vamos a formatos bien fundamentales que te permiten moverte a cualquier otra. Y es justo un pensamiento interesante, es como regresar a lo básico, pero eso básico está creando cosas increíbles. Y regresando a ese tema básico, viene otro como análisis o pregunta de estos 14 meses que hemos estado desarrollando de Bugging AI. Y es algo que he platicado en un podcast el día de ayer. Y es, vivimos en una era, y ahorita digamos que acabamos de hablar como temas más técnicos, ahora hablemos del humano detrás de esta tecnología. ¿Qué ha pasado con el humano en estos últimos 14 meses? Y te quisiera poner esta reflexión, que creo que le hablábamos en uno de los episodios, y es la velocidad a la cual hoy podemos aprender o la velocidad a la cual hoy podemos acceder a las cosas. Podete pensar posiblemente en nuestros papás, cuando tenían nuestra edad o cuando eran adolescentes, tenían una pregunta, no había ni siquiera teléfonos celulares, posiblemente beepers, etc. Pero tenían que ir a un libro, ir a una biblioteca. Imagínate, tú te decías, tenías la duda, quiero ser astronauta, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo funciona la atmósfera? Tenías que ir a una biblioteca y el tiempo que te llevaba a investigar para obtener un conocimiento. Para elegir el libro adecuado. Elegir el libro adecuado. Vivías en una zona remota, imagínate lo que te llevaba a moverte. Esa zona realmente era bien complejo obtener información y ganar conocimiento, especialmente a países subdesarrollados como los nuestros.
Luego viene nuestra era, millennials, por así decirlo. Nosotros no nacimos con tablets ni con celulares. Creo que yo recuerdo haber tenido acceso a internet como a los 12, 14 años. Smartphone como a los 17, ya los BlackBerry. Y ya podías hacer en Google. Ya podías buscar en Google cómo funciona la atmósfera, cómo funciona esto y las preguntas. Pero si te pones a pensar, no es como hoy que haces una búsqueda. Bueno, ahorita Google le ha metido como el Gemini involucrado, el AI mode. Pero tú hacías una búsqueda, tenías resultados, el rincón del vago, todas estas cosas, Yahoo respuestas, y tenías que hacer un sí, qué tan old, ¿verdad? Y tenías que hacer un proceso de investigación. O sea, tal vez no como nuestros papás, pero tenías que meterte a links, leer y obtener conocimiento. Pero imagínate ahora. Yo estoy impresionado de los temas que desde cuál es el mejor tenis para este deporte, o por ejemplo un día de estos he empezado a tomar suplementos porque estoy haciendo ejercicio y le empecé a pasar fotos y le dije, mira, ¿por qué debería de hacer esto? ¿En qué momento debería de tomármelo? Etcétera. Lo que en Google hacer esta investigación posiblemente me hubiera llevado 30 minutos, 45 minutos, obtuve la respuesta en 30 segundos. Pero aquí es donde viene la pregunta y el análisis. ¿Vivimos en la era donde es más fácil obtener conocimiento, donde es más fácil aprender algo nuevo? Pero ¿será que el humano lo está aprovechando? Mm. Yo me lo imagino como una curva bien, bien rara. Antes, retomando lo que decías, por ejemplo, el aprenderte un número telefónico, antes era bien común que las personas se supieran los números Pero telefónicos. solo mi número. Antes, pues te podías el número de tu mamá, el número de tu hermano, y, y ahora no. Ahora lo tenés al alcance de un par de taps y lo encontraste. Porque esas herramientas lo que han venido a hacer es como liberarte de cosas que tal vez no necesitas memorizar, pero que te permiten pensar. Y porque se supone que ese es el objetivo. Porque hay un estudio que dice que mientras más aprendes, más puedes recordar. Porque hay más cosas con las cuales puedes relacionar tus conocimientos. Si mientras más aprendes, más recordás. Interesante. Pero ahora tenés tanta facilidad de encontrar información porque lo necesitas para allá, pero no lo necesitas todo el tiempo, lo vas a olvidar. Entonces, poco a poco, como que esa habilidad humana de recordar cosas se ha ido apagando. Irónico porque las herramientas surgieron para que te dejaran el tiempo para pensar, pero al mismo tiempo está reduciendo el tiempo para pensar. Y ahí es donde entra algo interesante, porque estaba viendo un video que hablaba de que vivimos en una era donde las personas están terminando trabajando más. Porque la IA te está acelerando, la IA está haciendo que seas mucho más eficiente, pero al final estás haciendo el doble o el triple de lo que posiblemente hacías antes de ella. Pero para no desviarnos, porque creo que este es uno de los puntos como que yo he aprendido en estos 14 meses, y es el Human in the Loop. Y porque traía la reflexión sobre el tema de sobrevivimos en una era donde podemos acceder a más información, pero no por ende nos estamos volviendo siendo más inteligentes como humanidad, es la capacidad de pensar. Y este es como el tema principal de mi reflexión en estos 14 meses, que la IA ha evolucionado. Tenemos modelos que posiblemente son doble, 3 veces más inteligentes de los que teníamos en ese momento. Hay muchas más herramientas, hay mucho más open source que nos ayuda a poder crear productos. Ahorita puedes crear productos end-to-end, desde diseño, desde el tema UX UI, desde el tema de programación, con estas herramientas. Pero al mismo tiempo te das cuenta y ¿qué será que los humanos están dejando de pensar? ¿O están delegando a una máquina el pensamiento? Entonces mi reflexión ha sido lo que he estado viendo de que realmente podés tener el mejor modelo, podés tener la mejor tecnología a tus manos, pero continúa siendo súper importante la capacidad del humano para poder organizar esta tecnología. Totalmente. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿el humano está creando atajos para dejar de pensar? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ves tú con los equipos que estás trabajando? Sí está creando tajos para no pensar, pero lo que hablábamos en un episodio como lo del developer 100X,
dejemos solamente lo que sea de developers, pensar en cualquier persona, que al final lo que estás haciendo es o resolver un problema, cumplir con un objetivo, pero tenés un fin claro. Y no solamente eso, tal vez para agregarte, en una investigación que estaba haciendo, el 80% de las personas que han ocupado IA le han hecho una pregunta en un LLM de un tema personal, problema familiar, problema psicológico, hasta tema religioso. Entonces realmente esto ya se salió del trabajo. Sí, justo. Entonces lo que yo le digo a mi equipo es, apoyémonos de las herramientas, por supuesto, pero no hasta que tengamos claro cuál es el outcome que queremos. Tal vez no sabemos cómo formularlo, no sabemos qué palabras poner, no sabemos si existe una metodología, una herramienta o lo que sea, pero sí sabemos lo que queremos lograr. Ahora materialicémoslo con una herramienta de inteligencia artificial. Pero esa parte, digamos, primitiva de hacer un dibujito, de agarrarte un papel y dibujar lo que vos querés para tener claro que el resultado que te va a dar la IA va a ser bueno, es lo que siento que se ha perdido un poco. Y es lo que hago que mi equipo haga. Que hagan dibujitos primero, que Y piensen. por eso que encontrás mucha basura, ¿sabes? Lo hablábamos en un episodio, el tema en LinkedIn, que ves más gente publicando, pero es contenido que decís, esto es ChatGPT. Ves más temas de, mira esta landing page, etcétera, etcétera, full creado con IA. De repente se ha puesto bien de moda de que la gente extraña Canvas ahorita, porque empiezan a ver imágenes creadas con el modelo de ChatGPT, que es el que más, o el de Gemini, y todo es lo mismo, y te da vergüenza ver esos artes. Entonces, esto surge una gran duda, y es, estamos perdiendo nuestra identidad personal, nuestro sello personal. Es decir, y esta es la reflexión a la cual quisiera llegar en este episodio, la que yo personalmente también me hago es, ¿qué vuelve a Adrián? ¿Qué vuelve a Blas? ¿Qué vuelve a esta persona? No mencionábamos de que muchas veces tú ves resultados creados por IA de alguien y decís, man, tú no hablas así, tú no escribís de esta forma. Entonces, ¿cómo la IA nos vuelve, nos potencia, crea grandes productos, pero sin perder nuestra esencia? Entonces, si tú tuvieras que dar 3 consejos para no perder esa esencia, no dejar de pensar, no perder nuestra humanidad, considerando la evolución de estos modelos, y que creo que aquí en 14 meses vamos a estar al doble de lo que tenemos hoy, creería, ¿cuáles son las 3 cosas que tú consideras del humano debe de mantener para realmente sacar el provecho de la IA y mantener esa esencia? Complicado, pero rápidamente a la mente se me viene uno, pensar funcionalmente. Creo que de las cosas con las que he peleado mucho internamente aquí en la empresa, que no pensemos en la tecnología, no pensemos en qué estamos solventando. Y eso es más importante que nunca ahorita. ¿Por qué? Porque no puedes poner una IA a que te resuelva un problema que ni siquiera vos sabés cómo funciona ese problema o cuál va a ser ni siquiera la solución que buscas. Vas a buscar la solución a un problema, pero no esperas que te diseñe un problema. Así que primero, pensar funcionalmente y no pensar en la tecnología primero. Segundo, pensar, creo que suena un poco directo, tal vez obvio, pero lo que hablábamos de hacer dibujitos de vez en cuando, de enumerar, poner en orden tus pensamientos para saber cómo distribuirlo y luego poder explotar las herramientas para poder estar haciendo 10 cosas al mismo tiempo, pero porque sabes qué esperar. Ya tenés súper. Y yo quisiera abonar algo ahí, algo que he aprendido en este periodo de tiempo, vibe coding o haciendo presentaciones o tirando brainstormings, es el tiempo que invertís haciendo eso que tú mencionas. O sea, cada minuto, no importa si te toma 30 minutos, este tema como análogo, llamémosle así, tuyo, el que le va a poner el sello, te va a ahorrar un montón de trabajo en el futuro. Justo. Y le va a dejar esa esencia tuya en el proyecto. Justo. Y tercero, tenía uno en la mente ahorita, pero creo que esa parte de pensar y la parte análoga te da mucho para solventar bien los problemas, pero teniendo en la mente, Regresamos ahí. Yo creo que de mi lado, full abonando lo tuyo, yo creo que ser humanos conscientes. Yo creo que muchas veces, y bien interesante porque Debugging AI habla de AI, pero nos estamos enfocando en el humano.
pero es porque ahí está la piedra angular que va a contestar dos dudas, que son de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿la IA nos va a reemplazar? ¿O realmente la IA va a hacer todo mi trabajo? Yo creo, y siempre lo menciono, que al final del día la IA va a reemplazar a las personas que han dejado de pensar o han dejado como el tema de crear. Entonces, añadiendo tus dos, yo quisiera agregar otras dos, y la primera sería ser humanos conscientes. ¿Y a qué se refiere? A veces andamos en modo automático. A veces pasa que vas manejando y decís como ¿qué es lo que sucede acá? Entonces yo lo que creería es poder ser consciente en decir, hey, estoy dejando de pensar, dejo de realmente reaccionar y no tomar estos atajos. Y la segunda es no apagar nuestra curiosidad. Yo siempre he creído que la humanidad es súper curiosa. Yo recuerdo desde la primera vez a mis 12 años que tuve acceso a una computadora y a Google, yo quería responder todas mis preguntas. ¿Cómo funciona un circuito? ¿Cómo funciona un carro? ¿Cómo funciona la gasolina? Y yo recuerdo hacer ese tipo de preguntas. Entonces, ahora que tenemos acceso a esto, no apaguemos nuestra curiosidad. O sea, investiguemos, aprendemos, conozcamos, practiquemos. Y esto realmente nos va a dar un gran valor para el tema de crear producto. Regresando al tema del humano en el centro de esto, yo creo que es interesante el poder entender la IA ahorrándote tiempo, la IA volviendo tu trabajo más eficiente, la IA realmente en el día a día. Yo personalmente ya no me imagino mi vida sin inteligencia artificial o sin alguna de estas soluciones. Pero regresemos al tema, llamémosle no tech, sino de producto. ¿Cuál es el rol de este? Hoy en la mañana hablaba o decía con el equipo, tuvimos una sesión con todo el equipo de LAN y hablaba del jugador número 11. Creo que ahora la IA va a ser el jugador número 11. ¿Cómo tú ves, cómo estás viendo y cómo tú ves el rol de la IA en el desarrollo? Ya no me gusta utilizar el tema en desarrollo de software, el desarrollo de producto. Y tiene sentido porque ya no pensás siempre pensás en arquitectura, eso no se quita, pero ya no pensás en línea por línea. Y creo que ya me acordé lo que iba a decir de la tercera, que es lo del reskilling, no tengas miedo de pivotar a dejar de perderle el amor a lo que pensabas antes. Porque yo como programador me gustaba ver línea por línea, que estuviera en mi nebulosa, que fuera perfecto, pero ahora quizás ya no vale la pena estar viendo línea por línea. Y no es fácil, ¿sabes? A mí también me pasó porque decía, yo tengo armadas mis presentaciones de esta forma, esta es la manera en cómo la hago, ya estoy acostumbrado. Y me costó dar el salto y ahora digo, puchica, no sé cómo antes me echaba 2 horas y ahora en 15 minutos, no 15 minutos, 30 minutos, pero ¿qué es lo curioso? 20 de esos 30 minutos es armar lo que mencionabas, como el orden de lo quiero de esta forma, de esta forma, de esta forma, y de ahí los siguientes 10 minutos ya solo son pulidas, etcétera. Justo. Pues partiendo de eso, de perder el amor a ciertas prácticas que vos tenías, está el medir, que creo que lo hablamos en un episodio, de enfocar tu esfuerzo, el 20% de tu esfuerzo para el 80% del impacto, y no al revés, invertir el 80% de tu tiempo en algo que va a tener el 20% del impacto. Y ahí es donde viene un término AI native. Justo, a eso iba. Que tenés equipos que empiezan siempre con el plan de darle pensamiento primero, pero pensar en la interfaz de usuario ya bien definido y hacerlo con IA. Tal vez la prueba de concepto, el diseño con Cloud Design o algo por el estilo, pero nace con IA. O sea, ahí tenés de entrada al jugador número 11. Luego se meten Y ahí es donde un tema interesante, ¿sabes? Que yo veo como agregando valor ahí del jugador 11, es no ver la IA como el resultado final o como el jugador que se va a involucrar al final, sino, hey, va a haber una sesión de descubrimiento, va a haber levantamiento de historia de usuario. Es pensar desde ahí cómo la IA va a interpretar esta historia de usuario que estoy levantando, cómo la IA va a interpretar esto que estoy mencionando. Y ahí es donde entra todo lo que hemos hablado anteriormente de HTML, Markdown, etcétera. Porque ahora toda la gente que hace producto, hablemos de product owner, hablemos de AI engineers, etcétera, al final llevan una secuencia donde si tú agregas ese jugador 11 de un inicio, tú vas armando un contexto de calidad. Y no estás, porque creo que nos ha pasado ahorita en el landing, que hay proyectos que nacieron pre a todo esto, donde ahorita nos ha sido bien difícil involucrar, llamémosle, agregar esta funcionalidad y crearla con Cloud Code.
no está tan así porque el proyecto no fue nativo IA desde un inicio, entonces no tiene todo el contexto para irlo a hacer. Pero es increíble un proyecto que nace de esta forma, con el jugador 11 en ese momento, donde podés crear un contexto de calidad. Justo. Todo lo que tenga que ver, llamadas, documentos que tengan el dueño del producto, todo tiene que estar documentado, porque ese jugador 11 necesita lo mismo que vos tenés. Cuando entras a un proyecto, necesitas saber de qué es el proyecto, qué han hablado del proyecto, qué funcionalidad necesita el cliente, cuáles son los problemas que vas a resolver, qué le duele a esta persona. Todo ese contexto lo necesitas para entender qué hacer. Acá igual, todo ese contexto. Y es un ciclo bien interesante porque desde el inicio, pues ocuparía para ir perfeccionando eso. Puedes crear skills para que vayan ordenados. Ahora, es una discusión. En el ANIN tenemos como 2 comités ahorita. Un comité para implementar IA en toda la organización y qué debemos hacer para implementarla. Y luego digamos que tenemos como un petit comité que está más enfocado al futuro del desarrollo de productos en tema de IA. Una de las discusiones interesantes que hemos tenido es cómo los roles van a tener que hacer un reskilling. Para darles una idea, uno de los temas que hablábamos con este comité, donde está Blas, está nuestro jefe de operaciones, está el jefe de la parte de procesos, etcétera, y discutíamos donde anteriormente, vale, el punto de partida es seniority, es decir, hoy es más importante que nunca trabajar con seniors, y es un reto, porque si tú te estás graduando actualmente en la universidad o estás comenzando, creo que tenés una cuesta arriba y hay que ser sincero, pero no es imposible, o sea, tenés que hacer proyectos por tu cuenta, tenés que buscar ciertos freelance, pasantías, etc. Pero luego estamos viendo el rol del desarrollador, por ejemplo, donde antes estaba ahí esperando tareas, como las etapas, ¿sabes? Discovery, historia de usuario, UX, UI, el desarrollador llegaba ahí, vamos a desarrollar. Estos son experimentos, no estamos seguros que va a cambiar dentro de la compañía, pero uno de los temas que habíamos hablado, que hoy vamos a tener como equipos más compactos, pero trabajando desde un inicio. O sea, el desarrollador va a estar involucrado en la creación de esas historias de usuario porque él va a decir, esta historia de usuario es mi contexto para lo que voy a crear. ¿Cómo ves tú esta evolución? Va a estar interesante porque es algo que apenas estamos poniendo a prueba, a ver qué tal funciona. Y me gusta unirlo a temas que hemos hablado acá en el podcast por meses, que los datos son los que mandan, sí, porque todo eso que hablábamos de tener el contexto, tener documentos, tener llamadas y de que la IA sea parte del proceso, ante todo el proceso y no hasta el final, te facilita cosas como cuando llegue el punto de entregarle el manual de usuario al cliente, no lo haces hasta el final, sino que durante el desarrollo del proyecto. Si el contexto fue armado ordenadamente, vas a tener fácil. Y es un dolor de cabeza en los proyectos hoy en día. Sí, totalmente. Entonces, teniendo todos los datos ordenados, toda esa documentación, llamadas, manuales, la documentación técnica, todo eso cuenta como datos, que es lo que hemos venido hablando por todo este podcast. Es el resultado. Si tenés todo eso de lo que hemos venido platicando, que sin querer venimos a parar a que si lo haces en modo AI native, tenés la guerra, pues la parte de la guerra ganada. Porque ya todo ese esquema de datos, procesos ordenados, no estar renuente a que no quiero usar IA, o estar renuente a reaprender cosas, a perder el amor a las cosas por cómo ha cambiado la industria, te hace llevar la delantera ahorita. Tienes el jugador 11 con todo el contexto necesario para nuevas asignaciones como, hey, tenemos que crear los manuales. Hemos llegado a la fase final, a la sección final del episodio final de Debugging AI. La verdad que ha sido un journey bien interesante. Me ha encantado todos estos episodios poder... Las pláticas con Blas no suceden solamente en este episodio, en Slack, a medianoche. En todas horas compartimos temas relacionados a IA. Ha sido súper bueno. Pero, ¿con qué quisiera cerrar? No hemos llegado al fin. Yo ni siquiera siento que hemos llegado como al boom máximo de esto. Y nosotros, siendo una compañía donde la mayoría de nuestra población es millennial, una población muy joven y siendo tech, no ha sido fácil abrazar el cambio. Pero hoy compartía con la compañía una visión donde yo quiero que todos, absolutamente todos, sepan ocupar Cloud Code. No importa si sos de finanzas, no importa si sos de qué departamento, todos deberían de tener ese skill. Yo lo veo como un skill necesario. El futuro va a decir si tuve razón o no, pero he podido ver lo que la gente está creando. He podido ver lo que están solventando y cómo eso está ayudando.
Entonces, palabras finales, Blas, con las que te quisieras despedir en este último episodio. ¿Qué le dejarías a la gente? Me ha gustado hacer esta serie de episodios con vos también. Creo que ha sido una oportunidad también de juzgar tus propios pensamientos porque de hecho creo que nunca practicamos nada. Pues, siempre he venido aquí a platicar de lo que hemos andado averiguando, de lo que hemos experimentado y me hace pensar en retomar eso que les decía, de no dejar de pensar. Creo que de alguna u otra manera el continuar pensando y no perder esa esencia de cuestionarte, de tener preguntas, de tener curiosidad, lo que decías, te da un beneficio diferente en estos días. Y siento que este podcast ha servido para matar dos pájaros de un tiro. Compartir lo que podamos compartir, de lo poco o mucho que sepamos, dependiendo de cómo lo vayan a considerar, y a nosotros permitirnos pensar. Venir aquí a estresar el cerebro, a no hacer que un LLM escriba las palabras por vos. Que sea una IA detrás de este podcast y no nosotros. Lo que no sabía es que no estamos acá. Somos real. Y veremos las entrevistas de trabajo que los hacen hacer como algo ahora para ver si no son una IA. Que levante las manos y que comparta. Somos reales, mirando raspado por hacer ejercicio, así que soy un humano real. Blas, de verdad, súper agradecido por tu tiempo. Y a todo el equipo, hay un staff de marketing detrás de cada uno de estos episodios. Gracias a todos. Gracias a los que nos han acompañado. Pues mis palabras finales y mi aprendizaje más importante, y lo he repetido ya 3 veces en este y otros episodios, el humano. El humano y nuestra esencia y capacidad de pensar es lo que realmente va a definir si nos volvemos reemplazables o no. Experimentemos, juguemos con estas herramientas, no tengamos miedo en el cambio en nuestras organizaciones, no tengamos miedo de sacar esa idea que tenemos en la mente y ejecutarla. Realmente, hoy más que nunca, como hemos hablado, el poder aprender una habilidad nueva, el poder crear algo, hoy sí está a la disponibilidad de todas las personas. Entonces realmente depende de nosotros poder experimentar, crear y poder crear un impacto en este mundo. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estos 7 episodios. Ha sido un gusto para nosotros poder compartir. Pueden seguirnos en redes, estamos a su disposición. Y esto fue Debugging AI.